El plato fuerte. Supuesto lavado de dinero, me parece lamentable que estigmaticen a los migrantes que se la rifaron en tiempos de pandemia. ¿Por qué aumentó las remesas? Porque como hubo cierre económico en México, los migrantes dijeron hay que apoyar más a nuestras comunidades, a nuestras familias. No fue por un tema de lavado de dinero como sugieren este tipo de personajes que hacen investigaciones de escritorio, jamás de territorio. No conocen la realidad del país, no van a las comunidades, no van a Michoacán, no van a estas zonas que en ocasiones pues, viven fundamentalmente de las remesas. Y si aumentaron las remesas no fue porque los narcos se pusieron a lavar dinero, sino porque en tiempos de pandemia los migrantes allá, los paisanos en Estados Unidos dijeron hay que sacrificarse por el equipo y hay que meterle dólares a nuestras comunidades. Pero bueno, se habló de otros temas. Se habló de otros temas, ahora sí, bueno, vamos con el plato fuerte porque se vuelve a hablar el día de hoy sobre la compra de las 13 plantas de Iberdrola y particularmente hace un dimensionamiento el presidente el día de hoy como para rematar lo que ya ayer había explicado de por qué el balance desde muchos puntos de vista para México, para el Estado mexicano, es positivo en esta compra. Habla del dimensionamiento en términos de la deuda y lo compara con también pues, otras administraciones en su relación con la deuda. Sobre el costo, 6,000 millones de dólares aproximadamente. Viene siendo como el 0.3% del PIB. Nosotros tenemos, con relación a la deuda que contrajo Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos 3 puntos abajo del producto. Es decir, podríamos, para estar como ellos, contratar 1 billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos. No lo vamos a hacer. Pero ¿cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda 120,000, el 12% de nuestra capacidad de endeudamiento? Además, una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas. Y hay otro tema que se abordó. 60% del territorio mexicano, que además es un territorio muy extenso, se concesionó, se entregó a las mineras. ¿Y qué señala López Obrador? Pues es que en este régimen de corrupción no les interesaba ni siquiera explotar las minas, sino generar un esquema financiero en el cual dejaban estas concesiones como garantía para especular en otros negocios. Y lo que se está buscando, y esa es una de las grandes asignaturas pendientes, es que ya estas concesiones que se dieron por 50 años sean por menos, hasta por 15 años, y que se vaya ordenando todo esto, que las mineras que sí estén trabajando, ¿no? O sea, en minas reales, pues que sigan, y lo otro, que no se preste a la especulación, y en su caso, pues ni modo que se convierta en territorio privado, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con nuestro ecosistema, ¿no? Exacto, no, de hecho es una iniciativa de ley muy ambiciosa esta ley de la industria minera y de aguas, porque establece, por ejemplo, que el uso de agua que tenga que ver con mineras tiene que estar sujeta a la capacidad o al acceso al agua en ciertos lugares. O sea, como toda la parte ambiental queda muy, muy acotada. Queda el reconocimiento de las comunidades como entidades que se encuentran en los lugares donde hay minas, como entidades que tienen la posibilidad de tener voz y voto de lo que está pasando.
A los mineros se les reconoce también una serie de garantías en términos laborales, ambientalmente tiene que haber manifestaciones de impacto ambiental. Es decir, hace un arropo en términos de lo que es la protección del medio ambiente, la protección de ciertos derechos, la protección del agua y que efectivamente las concesiones se usen para lo que se tienen que usar cuando sabemos que nada más se habían usado para la especulación. Por cierto, uno de los datos que se ofrecen en la justificación de esta iniciativa de ley minera, pues es que en realidad, en términos, y ese es el dato relevante cuando vemos todo lo que se está proponiendo, en términos de la participación del Producto Interno Bruto y de la recaudación fiscal, pues las minas no han aportado gran cosa, Así ¿no? es. Entonces esto es parte de lo que se intenta cambiar, es una próxima discusión que se va a hacer y ahora pues se le pregunta al presidente porque ya empieza a haber también este debate de esta ley de la industria minera va a hacer que se vayan todas las inversiones del país. En el caso de la minería, vamos a suponer de que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1000 años. Durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra. Todavía no saben los propietarios que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo, ya fue concesionado. México tiene 200 millones de hectáreas, es nuestro territorio. Entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60% del territorio nacional en el periodo neoliberal. ¿Cuándo se acaban de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca. Bueno, y ahí ya empezamos a ver, ¿no?, esta campañita de la que hablamos. Dice Sergio Sarmiento, la iniciativa de enmienda de legislación del gobierno pretende acabar con la minería. Acabar con la minería, una actividad en la que trabajan 406,000 personas con una remuneración 37% arriba del promedio nacional. Y aquí otra vez abrazando causas, ¿no? Ahora resulta que Sergio Sarmiento es defensor de los derechos de los trabajadores del país. Así Qué es. barbaridad. Y el presidente enumeró varios pendientes. Entre otras cosas, habla de la necesaria reforma al Poder Judicial. Dice, ¿cómo es posible que hasta quieren liberar al Mocha Orejas? Y lo que se hizo con otros personajes, lo que tiene que ver, por ejemplo, en tiempos recientes con liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Y son asignaturas que dice, ya no nos dio tiempo a nosotros, pero vamos a pasar la estafeta, confía a que sea alguien de la 4T e incluso juega con esto y dice, a lo mejor yo soy moderado, hasta fresa, ¿qué tal que llega alguien más radical que yo? Sí, y dentro de estos pendientes que plantea, pues está uno que ya ha mencionado varias veces, es la reforma al Poder Judicial. Y por otro lado, hoy habló de los bancos. Ah, cierto, porque dice, nosotros pensamos que pudimos haber adquirido Banamex, pero iba a ser muy compleja la operación. Sí, como que dice, nosotros ya no vamos a entrar ya no le vamos a entrar a eso, Sí. pero sería importante que el gobierno tenga su banco, porque en otros países se da esto. Y podría ser utilizado también, por ejemplo, para recaudar, ¿no? Que en lugar de pagar con comisiones a diversos bancos que les fue muy bien, ya ni siquiera podemos decir la cifra, ¿no? Es impronunciable de cuánto ganaron el año pasado los bancos que son fundamentalmente extranjeros, pero dice que un banco del gobierno pueda realizar este tipo de funciones, no estaría mal, ¿no? Sí, valga decir nada más que han tenido ganancias récord y entonces el presidente dice, ¿por qué nosotros no vamos a tener nuestro banco? O sea, no nosotros, el Estado. ¿Por qué no el Estado? Porque, por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal
el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande. Por ejemplo, esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo. Pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos, no los que tienen licencia para cobrar impuestos y cobran comisiones al gobierno. ¿Por qué no un banco? Para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte de el SAT. Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240,000 millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco?